Bueno, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, depende en qué momento estén viendo este video. Bueno, la intención de esta clase particular a través de este formato tiene que ver con poder dar continuidad debido al paro de transporte que nos está afectando nuestra, nuestra hora. Eh, Vamos a darle continuidad entonces al trabajo que habíamos comenzado en esa primer clase que tiene que ver con la escritura y la lectura académica. Vamos a repasar algunos conceptos que ya vimos, eh, que ya vimos la primera clase. Digo, cuando hablamos de una lectura académica, cuando pensamos los textos que tenemos que abordar en una clase, lo importante, tal vez lo más importante, es empezar a reconocer el vocabulario específico de, de cada materia, de cada área de conocimiento. Y esto es un proceso, ¿sí? Que se va desarrollando, y es un proceso que se va desarrollando y es un proceso que se va aprendiendo a través de las lecturas, ¿sí? Y es importante también acompañar cada proceso de lectura con algún diccionario, si lo tenemos ahí a mano. Si tenemos un diccionario, en nuestro caso particular del área de ciencias sociales, un diccionario de ciencias sociales muchísimo mejor, o si no, algún teléfono, alguna compu que podamos acceder a las definiciones de determinadas palabras, de determinados conceptos que nos van a ayudar por ahí a aclarar algunas dificultades que vayan apareciendo en el proceso de, de lectura. Entonces, en principio, para abordar textos académicos tenemos que tener presente el vocabulario específico del área. Hay un recurso clave para poder familiarizarnos con la lectura académica, que es la conceptualización. Esto implica utilizar conceptos, reconocer esos conceptos. Cuando digo utilizar, también estoy pensando en la escritura académica. Y un concepto es una condensación de ideas, que son muy útiles para abreviar, pero a la vez suman complejidad a la lectura académica. ¿Por qué decimos esto? Porque si no conocemos la definición, el significado de ese concepto, tal vez se nos haga difícil acceder al conocimiento del texto, a la idea principal que el texto que está planteando, que está queriendo transmitir, pero a la vez el concepto nos obliga también a conocer quién es quien emite ese concepto, cuál es su idea de mundo, cuál es su ideología, en qué contexto escribe y emite ese concepto, porque todo esto va cambiando, ¿no? Acá aparecen conceptos como monarquía, república, conflicto ambiental, globalización. La esquina, fíjense que acá pongo un concepto un tanto raro, ¿no? Pero que tal vez nos ayuda a entender un poco. Cuando hablamos de la esquina, puede ser un espacio geográfico para algunos, para otros, la esquina puede ser el lugar donde se juntan un grupo de jóvenes con, con malas intenciones, podríamos decir. Para quienes vivimos los 90, la esquina significa el espacio de reunión, tal vez el único espacio que nos fue quedando en los 90 cuando todo se derrumbaba a nuestro alrededor. Por eso depende de la mirada, depende de la vivencia, los conceptos van a ir tomando distintos significados. Por eso, si bien son útiles para abreviar, suman complejidad a la lectura académica y es importante que estemos atentos a este recurso que es clave
en las escrituras académicas. Van a aparecer muchos conceptos. Hay dos actividades que son comunes en la escritura académica, que son las más comunes, que tienen que ver con explicar y argumentar. Cuando hablamos de textos explicativos, son aquellos textos que tienen como objetivo informar, aclarar conceptos nuevos o complejos, dar respuesta a preguntas tales como cuándo, por qué, para qué. Si se escribe sobre un objeto, busca responder al qué es, caracterizando. Y los textos explicativos, fundamentalmente cuando vayan a sus clases, a, a dar sus primeras clases, son los manuales, ¿no? Los manuales escolares, los manuales de escuela, funcionan como textos explicativos. Ahí aparecen conceptos, aparecen definiciones, aparecen eh, en un primer párrafo, muchas veces condensadas, las respuestas a estas preguntas de cómo, cuándo, eh, por qué, para qué. Si no aparecen en un primer párrafo, se desarrollan en 4 o 5 párrafos, pero fundamentalmente eh, el texto va a dar respuesta a esas preguntas. eh, y también vamos a encontrar muchas caracterizaciones. Acá nuestras clases, tienen que también tener ese objetivo, ¿no? El objetivo de informar, de aclarar, de dar respuestas al cuándo, al por qué, al para qué, que en definitiva en ciencias sociales lo que entendemos como dar respuesta a estas preguntas es poder explicar el proceso, las causas, las consecuencias, las múltiples causas de los acontecimientos. Y es muy importante que en cada una de las clases nosotros expliquemos, no renunciar a la explicación, no renunciar a la palabra, a nuestra intervención, porque muchas veces nuestra intervención ayuda a ordenar determinadas ideas que para nuestros estudiantes y nuestras estudiantes pueden resultar complejas. Todo discurso explicativo presupone dos cosas: desconocimiento y necesidad de saber. Con respecto al desconocimiento, y fundamentalmente con respecto al desconocimiento, y pensando que ustedes como trabajo de esta materia van a tener que escribir un texto en donde se combine la idea de escritura de un texto explicativo y de un texto argumentativo, presuponer el desconocimiento implica, entre otras cosas, no dar por sentado nada, poder explicar de la manera más sucinta posible, y ahí aparece la potencia del concepto, todas las ideas que nosotros querramos desarrollar. Por otra parte, también implica o presupone una necesidad de saber, y esa necesidad tendrá que ver con distintas razones, ¿no? Tal vez sea para, para el estudiante, para ustedes, la necesidad es, bueno, necesito acceder a este texto para poder escribir, para poder aprobar una materia. Por lo tanto, cuando pensamos un discurso explicativo, cuando pensemos en escribir, tenemos que partir de este presupuesto fundamentalmente del desconocimiento, para no dar por sentada ninguna idea, que muchas veces, si esto sucede, que damos por sentada ideas que después no se saben, que después no se conocen, se termina perdiendo el sentido del texto. ¿Cuáles son las condiciones que habilitan a una explicación? Cuando nosotros nos sentamos a escribir, fundamentalmente tenemos que pensar que aquello que estamos haciendo, que aquel trabajo que estamos haciendo, tiene que partir de algún problema de la comunidad que nos convoca, y debe surgir de una inquietud y permitir el cuestionamiento sobre la misma. Acá hay una dificultad, ¿no?
que tiene que ver con el momento de la explicación, ¿no? Pensándonos como profes, pensándonos en el aula. Bueno, muchas veces las condiciones que habilitan la explicación tienen que ver más con el diseño curricular, que es prescriptivo, y no tanto con un problema de la comunidad. Pero no obstante esto, es importante conocer la comunidad en donde nosotros vamos a trabajar, es importante conocer el barrio. Por esto va a ser importante una escucha atenta de nuestros jóvenes para ver de qué manera esos contenidos, esos conceptos que nosotros vamos a estar trabajando, los podemos relacionar con los problemas que tiene la comunidad. Y tiene que permitir cuestionar, dice, habilitar debe surgir de una inquietud y permitir el cuestionamiento sobre la misma. Bueno, debe permitir cuestionar las inquietudes que que los jóvenes tienen, ¿sí? Eh, Pensar también que estas inquietudes, que desde donde va a partir la explicación que nosotros vamos a dar, muchas veces surgen, ¿sí?, de ideas erróneas, surgen de esto que nosotros conocemos o planteamos o escuchamos, ¿no? Del sentido común. Bueno, poner en tensión todo eso. Y para poner en tensión todo eso, la explicación es un recurso fundamental, es una relación que se da y es una relación asimétrica entre un enunciador que sabe, que conoce, y un destinatario que presuponemos ignora, ignora lo que nosotros tenemos para explicar, lo cual no quiere decir que no tenga otros conocimientos que puedan ser válidos. En un discurso explicativo, y esto es importante para luego pensarlo, a diferencia del discurso argumentativo, se valora positivamente la neutralidad. Y ahí volviendo a los objetivos, ¿no? Al objetivo de informar, de caracterizar, es muy poco el espacio que nos queda en un discurso explicativo para poder dar nuestra opinión. La par, un discurso argumentativo, en cambio, nos va a permitir dar nuestra opinión, ya sea directamente o a través de citas bibliográficas, recurriendo a otros autores que ayuden a consolidar nuestras ideas, fuerzas. Por lo tanto, cuando se larguen a escribir un discurso o un texto explicativo, es importante mantener cierta neutralidad o ser todo lo neutral posible. La función del discurso explicativo es aclarar y hacer comprensible lo complejo. Esto es uno de los objetivos que tiene que ver con la posibilidad de explicar, con la posibilidad de informar, de caracterizar, es decir, de realizar aportes neutrales o lo más neutrales posible a quien vaya a leer, quien acceda a ese texto que ustedes están elaborando. Y hay varios recursos de apoyo a la explicación. Por un lado, la definición, que es un recurso imprescindible para aclarar. Podemos definir utilizando equivalencias, ejemplos, analogías y comparaciones, recursos gráficos, ¿sí? Acá, como decía en una de las placas anteriores que tenía que ver con los objetivos, bueno, el informar, bueno, al informar, al explicar, avanzar sobre definiciones es muy importante. También la descripción, que posibilita representar a alguien o algo por medio del lenguaje para referir o explicar sus distintas partes, cualidades o circunstancias, describir los objetos, describir los lugares, también ayuda a ser más comprensible. Nuestra explicación también ayuda a ser más comprensible nuestro texto. Los ejemplos que vayamos a utilizar tienen, ya sea en una explicación oral o en una explicación escrita, deben ajustarse al conocimiento de los destinatarios. Esto es muy importante, no utilizar ejemplos que no sumen, porque hay ejemplos que no suman porque no conocen, no sé, si vamos a explicar algo y utilizar un ejemplo sobre autos, bueno, tenemos que saber
si quienes están enfrente nuestro saben sobre autos, si no estaríamos usando un ejemplo que confunde más y no ayuda a la explicación. Por eso también es importante, al momento de una explicación oral como futuros profes, conocer por dónde están pasando las inquietudes de nuestros jóvenes para poder aportar ejemplos en ese sentido. La analogía y comparación también son recursos, y los recursos gráficos, eh, gráficos de barra, líneas de tiempo, gráficos de torta, todos estos recursos ayudan a hacer más comprensible lo que nosotros, las ideas que nosotros queremos transmitir. Y al momento de sentarnos a escribir, bueno, aparecen cuestiones ya vinculadas directamente a la escritura, ¿no? Y acá hay un listado de conectores que nosotros podemos utilizar para elaborar las frases, que son los conectores de causa, consecuencia, oposición, concesión, adición, coincidencia, diferencia, finalidad, ¿sí? Que ayudan a no repetirnos en nuestras palabras. Muchas veces una de las dificultades en una escritura académica tiene que ver con la falta de vocabulario, con la difícil tarea de poner en palabras el pensamiento, y muchas veces esa difícil tarea tiene que ver con que nos faltan palabras o que nos faltan conectores. Bueno, acá hay algunos ejemplos de esos conectores que nos pueden ayudar a elaborar un texto explicativo. Vamos a dejar acá, para la clase que viene vamos a retomar algunos conceptos, espero que la próxima clase sea presencial, eh, y vamos a darle continuidad a los textos argumentativos. Muchas gracias y cualquier cosa a disposición.